En su programa Warmis hablamos de la escritora, poetisa y precursora del feminismo en Bolivia, Adela Zamudio. Nació el 11 de octubre del año de 1854 en la ciudad de Cochabamba. Estudió en la Escuela Católica de San Alberto, pero solo cursó hasta tercero de primaria, pues en esos tiempos era la máxima educación que se le ofrecía a las mujeres. Sin embargo, continuó instruyéndose a través de la lectura para luego trabajar como profesora. Adela desarrolló una significativa labor sociocultural en favor de la emancipación intelectual y social de la mujer. La insigne poetisa se rebela contra un sistema con predominio masculino y es combatida inclusive por la Iglesia Católica, que en ese momento representaba el poder y la autoridad máxima al interior de la sociedad. En el año de 1901 fundó una academia de pintura en Cochabamba y en 1916 el Liceo de Señoritas que lleva su nombre. Adela Zamudio fallece en su ciudad natal el 2 de junio de 1928 a los 73 años de edad. En su tumba en el cementerio de esta ciudad se puede apreciar el epitafio que ella misma escribió. Vuelo a morar en ignorancia estrella, libre ya de suplicio de la vida. Allá os espero, hasta seguir mi huella, lloradme ausente pero no perdida. En el año de 1980, en homenaje al nacimiento de la poetisa, durante el gobierno de la presidenta Lita Aguilar Tejada, se instituye el 11 de octubre de cada año la celebración del Día de la Mujer.